En nuestra última reunión hablamos del bautismo en el Espíritu Santo, que va acompañado del sello sobrenatural de hablar en otras lenguas. Creo que el propósito de Dios es que el bautismo en el Espíritu Santo sea simplemente un medio de acceso. En el movimiento pentecostal ha habido mucha discusión en los últimos años respecto a si esto es un movimiento o un medio de acceso. En una época cuando algunos pentecostales solían decir, soy salvo, he sido bautizado en agua y en el Espíritu Santo y hablo en lenguas, ya lo tengo todo. Desafortunadamente eso no es cierto y las personas que creen tenerlo todo simplemente se quedan atrás. El bautismo en el Espíritu no es una meta, sino un medio de acceso. No es un fin en sí, sino el punto de partida de una vida llena de poder sobrenatural. Creo que por lo general en la vida de la mayoría de los creyentes, el bautismo en el Espíritu es la puerta de entrada a los dones sobrenaturales del Espíritu y a muchas otras experiencias sobrenaturales. A mi juicio, es imposible vivir plenamente la vida cristiana en el ámbito natural. Lo sobrenatural lo difunde todo. Cada uno de los 28 capítulos del libro de los Hechos habla de acontecimientos que sucedieron en forma sobrenatural. El libro de los Hechos es el único registro oficial que nos muestra cómo el Señor quería que fuera la iglesia. Ya hablamos anteriormente del bautismo en el Espíritu y en esta reunión y la próxima quiero hablar acerca de los dones sobrenaturales. Vamos a empezar simplemente leyendo la lista que se encuentra en 1 Corintios 12, versículos 8, 9 y 10. Si busca la Escritura encontrará que hay 9 dones. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Una práctica común entre los maestros bíblicos ha sido dividir los 9 dones en 3 grupos de 3. Esto no es una doctrina, sino que se hace así porque es más conveniente. Rápidamente haré esta división antes de concentrarnos en los dones específicos que quiero tratar en esta reunión. Hay 3 dones de revelación: la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, ¿y cuál es el tercero? Sí, así es, el discernimiento de espíritus. Estos son los 3 dones de revelación. Hay 3 dones que describiremos o llamaremos como dones de poder: el don de fe, el don de milagros, ¿y cuál es el tercero? Eso es, el don de sanidades. Luego nos quedan los 3 que generalmente se llaman los dones vocales, ya que operan mediante el aparato vocal humano. Es interesante notar que los dones vocales son los que siempre causan los problemas, ya que la lengua es el miembro que más problemas le causa al cuerpo. ¿Cuáles son los dones vocales? Lenguas, interpretación y profecía. En esta reunión solo vamos a tratar con esos 3 dones vocales. Ya hemos hablado del sello del bautismo en el Espíritu Santo, el hablar en nuevas lenguas. Sin embargo, este sello en realidad no es el don de lenguas. Aquí en otros pasajes la Biblia se refiere al don de lenguas como diversos géneros de lenguas o diversas clases de lenguas. En otras palabras, este don implica más que simplemente hablar en otra lengua. Creo que cada creyente bautizado en el Espíritu Santo
tiene el derecho y la habilidad de comunicarse personalmente con el Señor en otra lengua, en cualquier momento. En 1 Corintios 14, Pablo dice al respecto, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. De modo que el hablar en lenguas tiene tres funciones o propósitos. Primeramente, es hablar con Dios. Es un privilegio. ¿Están de acuerdo que es un privilegio? Es una comunicación directa con el Espíritu del Dios vivo. En segundo lugar, hablamos misterios, secretos, cosas que nuestra mente tan engreída no entiende. En tercer lugar, nos edificamos a nosotros mismos. Muchas personas suelen preguntar ¿de qué vale hablar en lenguas? Pues hay tres respuestas específicas. El propósito de las lenguas es comunicarse directamente con Dios, hablar misterios y edificarse. Si no hubieran otras razones, estas bastarían. El don de diferentes géneros de lenguas va más allá de lo anterior. Géneros de lenguas se refiere a los diferentes usos de las lenguas. Otro género de lenguas es hablar en voz alta en una lengua desconocida delante de la congregación, a fin de dar una exhortación que será seguida por una interpretación. Otro uso de las lenguas es ser señal para los incrédulos. Esto es algo muy poco común y la mayoría de los carismáticos no piensan esto. Sin embargo, en ciertas ocasiones, cuando el pueblo de Dios está reunido ministrando a otros, puede ser que un creyente dé un mensaje en un lenguaje que no conoce, pero que un incrédulo que está presente sí entiende. Esta es una señal para los incrédulos. Recuerdo el caso de un joven que ahora es mi yerno, que se convirtió hace muchos años en una reunión de evangelismo en Londres, del país de Gales, y como lo saben, los galeses tienen su propio idioma, del cual están muy orgullosos. Era, entre comillas, una reunión de evangelización y yo acababa de predicar el evangelio y estaba a punto de hacer el llamado. Cuando un caballero entrado en años habló en una lengua desconocida, yo me indigné, me pareció que estaba fuera de lugar y había echado a perder mi llamado. No recuerdo qué pasó después, pero una de mis hijas había traído a un joven a la reunión y él le dio un codazo y dijo, ¿por qué ese anciano le está contando a todo el mundo mis pecados aquí en público? Y tomó como 10 minutos convencerlo de que este hombre, aunque estaba hablando en galés, no conocía el galés. En Seattle, Washington, hace varios años ya, había una señora de la Iglesia Episcopal de San Lucas que estaba visitando a los enfermos en un hospital. Se acercó a la cama de un hombre y le habló en inglés. Sin embargo, él no respondió porque no entendía. Estaba ahí en la cama, enfermo. Como la señora era una de esas evangélicas un poco locas, simplemente le habló en lenguas. Él se animó y le contestó. Ella le respondió y tuvieron una pequeña conversación. El Señor recibió mucho ánimo. Ella no sabía en qué idioma había hablado. Después se enteró de que había hablado en el español, que era el idioma del enfermo. Una señora, amiga de nosotros, estuvo en Rusia hace poco. Estaba sentada al lado de un ruso en el subterráneo, y el hombre parecía estar tan triste y decaído que ella pensó, me encantaría hacer algo por él, así que puso su confianza en el Señor, abrió la boca y empezó a hablar en ruso. Estas son excepciones, no pasan a menudo, pero sí suceden. Además, creo que hay muchas diferentes formas de hablar en lenguas. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han tenido la experiencia de sentirse airados cuando hablan en lenguas? ¿Saben? Las lenguas fluyen como un torrente. Creo que esto ocurre cuando confrontamos las fuerzas satánicas. Uno no sabe cómo orar ni qué decir, pero el Espíritu Santo sí. También hay lenguas que solo se usan para la adoración, es decir, para comunicarse con Dios. En otras palabras, el campo de las lenguas es muy rico, en todo. No vamos a seguir con este tema ahora, sino que vamos a hablar de los otros dos dones vocales.
la interpretación y la profecía. Tenemos que empezar con una definición. El don de interpretación no tiene ningún significado aparte del don de lenguas. Sin embargo, si alguien ha hablado en una lengua desconocida mediante el Espíritu, el don de interpretación le permite a esa persona o a otra persona, por inspiración del Espíritu, no a través de su intelecto, hablar en un idioma conocido lo que fue dicho anteriormente en un idioma desconocido. Bien, se trata de interpretación, no exactamente de traducción, lo cual es interesante. No sé cuántos de ustedes han hablado a través de un intérprete en un país extranjero. Yo lo he hecho muchas veces. Uno se da cuenta de que cada intérprete es diferente. Cada uno usa palabras diferentes. Algunos usan muchas palabras, otros usan pocas. Recuerdo que un canadiense fue a Kenia mientras yo estaba ahí. Cuando habló, lo hizo a través de uno de los mejores intérpretes. Dijo una oración corta y el intérprete empezó a hablar y siguió hablando por 2 minutos. El canadiense se volvió al intérprete y le dijo, ¿yo dije todo eso? No, pero a fin de hacerles entender lo que dijo, tuve que decir todo eso. Eso es interpretar, es comunicar el mensaje. Un hermano británico que conozco bastante bien, que ahora está en los Estados Unidos, me contó algo que ocurrió cuando se empezó a tener reuniones pentecostales de evangelización en el centro de Londres. Y hubo una situación porque alguien dio un mensaje en lenguas y esperaron por la interpretación. El que la dio fue un hombre cockney. ¿Cuántos saben lo que es un cockney? Es una persona nacida en cierta zona de Londres. No sé imitar el acento cockney. No está dentro de mis habilidades. Pero la interpretación decía, no creo que lo puedan entender, pero decía así: un momento, pueblo mío, momento. Bueno, momento. En otras palabras, no se apresure tanto. Esa fue la interpretación, con la característica y el sabor cockney. Es evidente que ese campo de la interpretación admite mucha flexibilidad. Sin embargo, la interpretación es comunicar en un idioma conocido el sentido de lo que se ha dicho en un idioma desconocido. La profecía va un poco más allá. Consiste en expresar en un idioma conocido palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Palabras que no proceden del entendimiento humano, sino que surgen del Espíritu Santo de manera sobrenatural. La diferencia entre interpretación y profecía es que la interpretación va precedida de un mensaje en una lengua desconocida y gira en torno a ese mensaje. La profecía simplemente empieza en un idioma conocido. Con mucha frecuencia, pienso yo, que cuando el pueblo de Dios está congregado, surge una exhortación en lenguas, que luego es seguida no de una interpretación, sino de una profecía. La exhortación en lenguas hace que el pueblo de Dios preste atención y prepara el camino para la profecía que sigue. Ahora quisiera llevarlo, si es que desean hacerlo, al ejercicio de interpretar y profetizar en los próximos 30 o 40 minutos. Sé que se puede lograr porque lo he hecho, con grandes multitudes de miles de personas. No importa que haya mucha o poca gente, lo único que importa es que las personas crean la palabra de Dios y estén dispuestas a obrar. El recibir estos dones y moverse en ellos los llevará a una nueva dimensión en su comunión personal con Dios. Ya les hablé de encontrar su lugar y me parece que los desafié a que buscaran a Dios a fin de encontrar su llamado. Esta es una de las maneras en que Dios puede empezar a orientarlos. He visto los ojos de las personas llenarse de lágrimas de gratitud al darles Dios palabras de dirección para su vida mediante interpretación que ellos mismos recibían. Dios llegó a ser mucho más real para ellos y su vida espiritual cobró un sentido más profundo.
Quiero empezar por leer algunas escrituras a fin de animarlos a usar estos dones en general. Primer paso. El primer pasaje es Primera de Corintios capítulo 12, versículos 7 y 11. Como introducción a esta lista de los 9 dones espirituales, Pablo dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Noten que los dones son manifestaciones del Espíritu. El Espíritu que mora en nosotros es invisible. No lo percibimos con los sentidos. Sin embargo, los dones que fluyen del Espíritu sí afectan nuestros sentidos. De esta manera se crea un vínculo entre el Espíritu y los sentidos humanos. Aunque el Espíritu reparte los dones individualmente, note que son para el bien de todos. En otras palabras, si Dios le da a usted una profecía y usted no tiene el valor de decirla, no solamente se defrauda a sí mismo, sino también a los demás miembros del cuerpo de Cristo. ¿Entiende? Somos mayordomos de los dones, no son algo que usamos solo para nuestro propio bien. Somos responsables. Tal vez Él quiere usarnos para hablarle a la persona a nuestro lado, o quizá para toda la congregación. Por lo tanto, no debemos decir: si no me da la gana, no ejercitaré el don, porque sería irresponsable. Cada uno recibe dones para todos, para el beneficio de todos. Y es para cada uno. Al final del versículo 11 del mismo capítulo dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿De acuerdo? Note que empieza y termina con a cada uno. Pablo nos hace ver que cada creyente tiene derecho a tener la manifestación del Espíritu. Sin embargo, el Espíritu es quien decide qué tipo de manifestación tendremos cada uno. Y al final del capítulo dice en el versículo 31, procurar pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Se refiere al amor en el próximo capítulo. Muchas personas usan esta escritura para azotar a los pentecostales y dicen: el amor es el camino más excelente. Sin embargo, no toman en cuenta el hecho de que Pablo nos dice que debemos procurar ardientemente los mejores dones. El amor no es un don, es un fruto. Si no procuramos los dones mejores, ¿qué estamos haciendo? Estamos desobedeciendo las escrituras. Las escrituras nos dicen que procuremos los dones. Permítame repetir lo que ya le dije: los dones no son juguetes, son herramientas. Las necesitamos para hacer la obra. Si rehúsa usar las herramientas de Dios y no logra completar la obra, tendrá que responderle a Dios por lo que no hizo. Luego, en el capítulo 14, versículo 1, seguir el amor. Muchas personas dejan de leer ahí, pero no termina ahí. Seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. No dice seguir el amor o bien procurar los dones. No se trata de dos alternativas. Dice que sigamos el amor y procuremos los dones espirituales, sobre todo el de profecía. ¿Está usted procurando el don de profecía este día? Si no lo está haciendo, está desobedeciendo las escrituras. Y luego el versículo 26 dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Cuando el pueblo de Dios se reúne, cada uno de nosotros debería de venir no solo para recibir, sino venir con algo para contribuir. Una de las principales maneras en que podemos contribuir es mediante los dones del Espíritu. Y es lo que Dios usa para igualarnos. Algunas personas nacen así, son inteligentes, instruidas, y saben expresarse, no les da pena hablar en público, y a menudo hablan demasiado. En cambio, hay otras personas que son un poco tímidas, no son muy dotadas, y dicen: ¿qué puedo hacer yo? Si dependieran en sus habilidades naturales, quizás no podrían hacer mucho, pero lo cierto es que Dios nos capacita sobrenaturalmente. Pablo dice que Dios da dones a las partes del cuerpo que más lo necesitan. Imagínense a dos personas en la iglesia. Una es doctor y la otra es una empleada doméstica, es decir, a alguien que limpia las casas. En la iglesia promedio, no muy espiritual, el doctor llega a ser diácono
y la empleada se queda sentada en una silla. Todos saben que ese es su lugar. Sin embargo, cuando se mueve el espíritu, el doctor se queda diácono, pero la empleada llega a ser profetisa. Esta es la sabiduría y la justicia de Dios. Si nos rehusamos a entrar en el ámbito sobrenatural, quedaremos atados a nuestras propias limitaciones. Ahora bien, tengan en cuenta que el número 2 y el número 3 en la guía están invertidos. Sigamos ahora con el número 3 en la guía. Específicamente, se trata de la interpretación. Ahora llegamos al momento en que voy a llevarlos a ejercitar el don de interpretación. ¿Están listos para seguirme? Depende de ustedes. Ahora quisiera señalar que la Biblia nos anima a interpretar. Primera de Corintios 14, versículo 5. Así que quisiera que todos hablaran en lenguas. ¿Cuántas iglesias bautistas reconocen esto? Quisiera que todos habláis en lenguas. ¿Cuántas personas? ¿Son todas? Todos quiere decir todas. Pero no termina ahí. Eso no es sino la primera parte. Así que quisiera que todos hablasen en lenguas. Pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Las palabras claves en este capítulo son edificar y edificación. Todo va dirigido a la edificación del individuo y de la iglesia. Pablo dice que está bien hablar en lenguas, pero que el hacerlo solo nos edificamos a nosotros mismos. Si profetizamos, edificamos la iglesia. Pero dice también que si hablamos en una lengua y luego interpretamos, es como si profetizáramos. Por lo tanto, sigue diciendo en los versículos 12 y 13. Así también vosotros que anheláis dones espirituales. ¿Anhela usted los dones espirituales? Muy bien, la escritura es para usted. Procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia, no solo para usted mismo. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pide en oración para poder interpretarla. Bien, yo soy muy ingenuo para creer que si la Biblia nos dice que pidamos algo, es porque Dios quiere que lo tengamos. No me imagino que la Biblia nos diría que pidiéramos algo en oración si no fuera la voluntad de Dios. Me parece que eso sería incrédulo, totalmente ilógico. La Biblia dice que el que ora en lengua desconocida, ¿haga qué? Pida poder interpretarla. Por lo tanto, si usted habla en lenguas, después, ¿cuál es el segundo paso? Orar para interpretarla. Ahora, vayamos al final de la guía por un momento, para animarlos con dos principios de la petición. Primero, en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Primera de Juan 5, 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, es decir, Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mi pregunta es, ¿estamos orando conforme a la voluntad de Dios? Si lo estamos, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La pregunta es si estamos orando conforme a su voluntad. Si lo estamos haciendo, sabemos que nos oye. Si nos oye, sabemos que tenemos lo que hemos pedido. Ahora, si Dios dice que el que ora en una lengua debe poder interpretar, me parece una señal de que Dios quiere que interpretemos. De no ser así, Dios no nos diría que interpretáramos. Luego, es muy importante entender en qué momento recibimos. Marcos 11, versículo 24. Por tanto, habla Jesús, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esta traducción no es 100% exacta, el verbo está equivocado. En griego lo que dice es, crean lo que reciben y les vendrá. Por tanto, todo lo que pidan orando, crean que lo reciben y les vendrá. ¿Cuándo se recibe? En el momento de orar, así es. Y si estamos orando conforme a la voluntad de Dios, sabemos que Él nos oye y que tendremos lo que pedimos, ¿de acuerdo? Veamos la escritura que habla de lo que podemos recibir de Dios. Ya la leímos, no tenemos que buscarla en la Biblia. Jesús dijo que si pedimos pan, no recibiremos piedra.
Si pedimos pescado, no recibiremos una serpiente. Y si pedimos un huevo, no recibiremos un escorpión. Si pedimos algo bueno, nunca recibiremos algo malo. Vuelva hacia la persona de su lado y dígale, si pides algo bueno, nunca recibirás algo malo. Bien, ahora vamos a practicarlo. ¿Están todos listos? Hagamos lo siguiente. Cuando yo dé la señal, cada uno de ustedes pondrá su mente en el Señor y hablará en otras lenguas. ¿Está bien? Recuerde que su voluntad es el interruptor. Usted enciende o apaga la luz. No hable por 5 minutos, porque su mente dirá, ¿cómo podré interpretar todo esto? ¿Se da cuenta? Al principio hable por 1 o 2 minutos y no haga pausas. Al hablar en lengua es un grave error decir unas cuantas palabras. Hable y pare. Yo que ejercito el don de interpretación me doy cuenta cómo hablan las personas y pienso, voy a empezar a interpretar. Y luego dicen unas frases y luego dan otras frases. No hagan eso. Hable y deténgase. ¿Y qué va a hacer después? Debe decir ahora, Señor, en el nombre de Jesús, te pido que me des la interpretación. ¿De acuerdo? ¿Y luego qué va a hacer? Así es, debe interpretar. Si cree que lo ha recibido y así lo cree, ¿qué debe hacer? Ejercitarlo. No siga hablando en lenguas, es lo contrario del bautismo. El problema con el bautismo es que las personas siguen hablando en su propio idioma y por lo tanto no pueden hablar en lenguas, no se puede hablar en 2 idiomas simultáneamente. Aquí es al revés, habla en lenguas y ya que sabe hacerlo, diga lo que siente que Dios quiere que diga. Dios es muy bondadoso y no le exigirá más de lo que puede realizar con la fe que tiene. Luego deténgase y deje de hablar en lenguas. Diga, Señor, en el nombre de Jesús, te pido que me des la interpretación. Entonces debe respirar hondo y dar la interpretación. ¿Está bien? Quiero asegurarle que he visto funcionar esto en la vida de miles de personas. A cada uno nos ve individualmente. Es más, puede haber 200 personas, pero para Dios eso no importa. Usted está tratando directamente con Él. Al hablar, no hable tan alto como para molestar al que está a su lado, pero hable lo suficientemente alto para oírse. ¿Entiende? Rompa la barrera del sonido. Después de un tiempo nos detendremos para ver cuáles han sido los resultados. Permítame decirle algo interesante. Generalmente cuando se interpreta, la interpretación consistirá de 2 cosas. O bien será alabanza y adoración, o Dios puede usar sus labios para dar un mensaje para usted mismo. Cuando empecé a hacer esto con grupos, el 60% de las veces la interpretación era alabanza y adoración, y el 40% era Dios hablando a su pueblo. Sin embargo, las cosas están cambiando y ahora son al revés, lo que me indica que Dios quiere hablar más y más a su pueblo. Generalmente, el 60% de las personas reciben un mensaje personal de Dios, y el 40% recibe alabanza y adoración. Usted no decide lo que va a recibir, eso lo decide el Espíritu Santo. Dele gracias por lo que reciba, es glorioso. Bien, ¿estamos todos listos? Ahora bien, hable en lenguas. Deténgase y diga, en el nombre de Jesús te pido que me des la interpretación, ¿de acuerdo? Bien, ya debieron haber terminado de hablar en lenguas. Algunos de ustedes ya han recibido la interpretación. Les daré otro minuto, pero no más.
Bien, detengámonos y veamos. ¿Cuántos de ustedes recibieron una interpretación? Levanten la mano. Muy bien, mantengan la mano por un momento. Esta es una buena demostración. Yo diría que alrededor del 90% recibió algo. Bajen la mano y escuchen bien. ¿Cuántos de ustedes recibieron alabanza y adoración? Bien. ¿Cuántos encontraron que Dios usó sus labios para hablarles? Miren eso. Es asombroso, es verdaderamente una señal de lo que Dios está haciendo. ¿Cuántos de ustedes están contentos? Quiero decir, ¿cuántos de ustedes recibieron una palabra de ánimo o dirección del Señor? ¡Qué maravilloso! Bien. Ahora, los que no recibieron nada, no se sientan excluidos. Solo tienen que hacer lo que hicieron estos hermanos. Dios no tiene hijos favoritos. Vamos a hacerlo una vez más, y esta será la última con interpretación. Simplemente vamos a orar en lenguas, detenernos y pedirle a Dios la interpretación. ¿De acuerdo? No les voy a dar mucho tiempo para que tengan más probabilidad de que reciban. Simplemente deben lanzarse. Bien, ahora vamos a ver qué pasó. Quería animar a las personas que necesitaran ánimo. ¿Cuántas personas que no recibieron la última vez sí lograron recibir esta vez? Levanten la mano. Ahí hay una mano. ¿Alguien más? ¿Otra mano? ¿Otra? Gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien. La señora que está manejando la cámara, qué bien. Ella merece que la animemos de manera especial. Amén. Bien. Ahora, el tercer paso es muy sencillo. ¿Cuál es el tercer paso? La profecía, ¿verdad? Volvamos a leer unas cuantas escrituras que nos animen a profetizar. Empecemos en 1 Corintios 14, 1. Bien, 1 Corintios 14, 1. Leámoslo todos juntos. Es probable que entre todos aquí hay unas 4 versiones diferentes, pero leámoslo para que estemos seguros de que está en la Biblia, ¿de acuerdo? Esperemos hasta que todos lo encuentren. 1 Corintios 14, 1. ¿Ya lo tienen? Seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ahora, vuélvase a la persona a su lado y léaselo. La Biblia dice que podemos exhortarnos unos a otros. Muy bien. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 24 y 25. Aquí se habla de una reunión de la iglesia. Todos se han congregado en un lugar. Pablo dice, si todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Si se reúnen los creyentes y lo único que hacen es hablar en lenguas, lo cual sucede en algunas iglesias, los no creyentes simplemente dirán que están locos. Sin embargo, Pablo dice, si todos profetizan, fíjese bien, él supone que todos saben profetizar. Pero si todos profetizan, es decir, habla en un idioma entendible y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. El problema con muchos pentecostales es que nunca han llegado a profetizar. Hablan en lenguas y no van más allá. Muchísimas personas han entrado en cultos pentecostales y han dicho, estas personas están locas, no me voy a acercar. El problema no es que Dios no haya provisto, sino que el pueblo de Dios no se ha valido de esta provisión. Después de hablar en lenguas, lo que tenemos que hacer es profetizar.
El que profetiza le habla a la gente acerca de su vida personal, diciendo cosas que se sabe que el profeta no podría saber por medios humanos. Los secretos de su corazón son puestos al descubierto. Bien, dos escrituras más. El versículo 31. Porque podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Cuántos pueden profetizar? ¿Está seguro? Dígalo otra vez. Todos, así es. Vuelva hacia la persona a su lado y léale ese pasaje. Porque todos pueden profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Bien, eso es lo que estamos haciendo, ¿entienden? Pablo dice que se puede aprender. No es necesario un culto completo, solo una reunión de aprendizaje. Es exactamente lo que estamos haciendo. Todos pueden profetizar para que aprendan. Y si confían en el Señor, todos serán animados. Veamos una escritura más. Versículo 39. Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar lenguas. Procurar profetizar. Le pido a Dios que ponga dentro del corazón de cada persona aquí el anhelo de profetizar. Al desear profetizar no está siendo presumido ni vanidoso, está obedeciendo a Dios. Todos pueden profetizar, uno por uno, individualmente. No vamos a profetizarnos unos a otros, quizá más adelante. En este momento solo estamos practicando. ¿Cuántos reconocen que es provechoso practicar en privado antes de hacerlo delante de la congregación? ¿Se da cuenta? Ahora bien, ya que ustedes son personas religiosas, voy a orar por ustedes antes de que empiecen. Funcionaría sin la oración, pero ustedes se sentirán mejor si oro. ¿Saben lo que van a hacer? No van a hablar en lenguas. ¿Van a qué? A profetizar. Así es. ¿Cuántos creen que lo pueden hacer? Amén. Muy bien. Oremos. Padre, te damos gracias por tu bendita presencia aquí con nosotros, por medio de tu Espíritu Santo. Te damos la bienvenida. Te reconocemos como el representante personal de Dios, Trino, aquí en la tierra. Te damos la honra que mereces. Eres el Señor de esta mañana. Señor, nos has hecho llegar a este momento en que tu pueblo anhela profetizar. Así que te pido ahora, Señor, en el nombre de Jesús, que fluya en ellos y a través de ellos el don de la profecía para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Está bien. Hable lo suficientemente alto como para oírse. Ocurre algo cuando uno rompe aquella barrera. Hijos míos, los he convocado para sanarlos, los he convocado, los amo. Hijos míos, los enviaré a todas las naciones del mundo a enseñar mi palabra. Los amo, hijos míos, descansen en mí, enseñen mi palabra, háganme conocer en todo el mundo. Los amo, hijos míos, descansen en mí, los amo, hijos míos. Amén. Eso fue algo bueno que no nos esperábamos. Esa fue una palabra de ánimo para todos nosotros y le doy gracias a Dios por ella. Pero quiero que cada uno fluya en este don. Dios quiere que les diga en este momento que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si siente condenación, no la acepte. ¿Cuántos de ustedes recibieron una profecía? Levanten la mano. Levántenla. Magnífico. Amén. Vamos a darles una oportunidad más a los que no recibieron nada. ¿De acuerdo? No se desanimen. Simplemente vuélvanse al Señor y digan, Señor, ayúdame. Si estoy atado, libérame. Algunos están atados por el temor y otros por la vergüenza. No permitan que estas cosas lo aten. ¿De acuerdo? Padre, gracias por lo que has hecho por tu pueblo aquí este día. Te pedimos ahora que tú liberes a los que están atados por el temor, la vergüenza o cualquier otra fuerza. Dales este precioso don de profecía. En el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, magnífico. Ahora permitiremos que algunos de ustedes que sienten que tienen una palabra que no es solo para ustedes, lo digan delante del pueblo de Dios. Pónganse de pie. Si van a hablar allá, den la vuelta y hablen a los hermanos para que puedan oír. Díganle lo que Dios les haya dado. Una persona dice es para usted y Ruth si quieren aceptarlo. Sí, lo aceptamos con gusto. Bueno, el Señor está abriendo una puerta para que vayan a la India. Sí. Ay, Señor. Disculpe que me ría, pero hemos estado evitando ir a la India por tanto tiempo. Hay un creyente judío en Jerusalén que es muy amigo nuestro, que ha orado hasta más no poder para que vayamos a la India. Así que lo que dijo no es realmente una profecía, sino una palabra de ciencia, pero es muy buena, gracias. Nada más eso me faltaba. ¿Hay alguien más que tiene una palabra que quisiera dar a los hermanos? Recuerde que no es para su propio beneficio, sino para todos. Póngase de pie y hable claramente. Oh, hijos míos, cuánto anhelo estar con ustedes, lo deseo ardientemente. Quiero que se acerquen a mí y vengan a mis pies. Acérquense a mí. Quiero que deseen ardientemente estar conmigo, así como yo deseo estar con ustedes. Ansío tenerlos a mi lado. Acérquense. Siéntanse a tener comunión íntima conmigo. Los amo. Amén. Existe el peligro de oír la profecía y decir, qué hermosa profecía, y no hacemos nada. Así la profecía no tiene ningún efecto. Eso ha pasado en cientos de iglesias pentecostales y carismáticas. El Señor ha hablado de una manera específica y ha dicho, quiero que se acerquen a mí y estén en mis pies en privado, ¿entienden? Dios les está guiando a muchos de ustedes acerca de cómo Él quiere que pasen parte de su tiempo. ¿Entienden? Pásenlo en la presencia del Señor. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a ponerlo por obra si es una palabra para ustedes? Bien, gloria a Dios. Ahora veamos si hay otras profecías. ¿Cuántos están de acuerdo en que hemos tenido unas profecías hermosas? Además, advertirá que cuando empiezan a fluir los dones proféticos, tienden a hablar de un mismo tema, aun si profetizan diferentes personas. El tema aquí ha sido el amor de Dios, su deseo de atraernos a Él y enviarnos al mundo entero como sus embajadores. ¡Qué hermoso! Mi corazón dice un amén a eso. Por lo tanto, esperemos en el Señor, no tenga pena ni vergüenza. Si siente que Dios le ha dado algo y si su corazón está palpitando, probablemente sí se lo ha dado. Levante la mano, por favor, levántela. Bien, párese. Y después va usted. Párese, por favor. El que sigue. Gracias. A ver. Yo soy el Señor, yo soy tu Señor. Nunca te dejaré, te amaré por siempre. Amén. Noten que el tema de la profecía era el amor y el ánimo de Dios. A ver usted, póngase de pie, de la vuelta y hable. Este es mi mundo y mi protección va delante de ustedes mientras salen. Por lo tanto, no tienen por qué temer nada. Amén. Quisiera decir que parte de lo que recibimos es profecía incompleta. Es totalmente válida, pero como sabe, la primera vez que se nada, no se nadan 10 brazadas. Recuerde que esto es algo que aprendemos, es progresivo. Al empezar a moverse en los dones, pocas personas lo hacen perfectamente. Sin embargo, los que quieran ejercitar los dones perfectamente antes de usarlos, nunca los usarán. Así que gracias, hermano, le agradezco. ¿Hay alguien más? Bien, que hable primero mi esposa y luego la persona que está detrás de ella. ¿Quieres venir a compartir mi micrófono? Si me lo pude poner, me lo puedo quitar. He visto sus dudas y sus temores, pero también he visto su amor por mí. Y ahora quiero quitar sus dudas y temores y asegurarles de que estaré con ustedes en cada situación.
Nunca los dejaré ni los desampararé. Enviaré a mis ángeles delante de ustedes. Y ellos prepararán el camino. Y al entrar ustedes, solo tendrán que entrar y recoger el fruto. Hay una gran cosecha para recoger. Y yo les estoy capacitando para trabajar en la obra, para ser los que recojan la cosecha. Por lo tanto, desechen sus dudas y temores. Pónganlos a mis pies, dice el Señor. Y yo les daré gozo, mi paz y mi poder. Necesitamos poner por obra lo que dice el Señor. Es tan importante que no nos conformemos con oír la profecía y decir qué interesante. He estado en iglesias pentecostales y evangélicas donde las personas salen de la iglesia diciendo qué buen culto, hubo profecías. Pero cuando uno les pregunta qué decían las profecías, contestan, no me acuerdo. ¿De qué vale que Dios hable si no ponemos por obra lo que Él dice? Ahora, el Señor habló por medio de Ruth y dijo que había muchas personas que tenían dudas y temores, los cuales deben apartarse de su vida. Quiero orar por los que se sienten atormentados por dudas y temores ahora mismo. Levanten la mano para que los ore por ustedes. Miren tantas personas. ¿Cómo vamos a afectar al mundo así? Amén. Hagamos lo siguiente. Yo los guiaré en una oración. Repitan en voz alta. Digan estas palabras. Señor Jesús, confío en ti. Tú me amaste tanto que moriste por mí. Eres mi Salvador y mi Redentor. Soy tuyo ahora y para toda la eternidad. Mi vida está en tus manos. Nadie puede arrebatarme de tus manos. Señor Jesús, quiero alejar de mí todo temor, duda, incredulidad. Te pido que me libres de estas cosas ahora. En tu nombre, Señor Jesús, te pido que me des tu denuedo, tu valentía y tu fuerza, por medio de tu Espíritu Santo. En este momento levanto las manos, por fe y recibo de ti. Amén, Señor. Jesús, derrama tu espíritu de amor, de valor y de fe sobre estas personas, Señor. En el nombre de Jesús, derrámalo sobre ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora reciban. No bajen las manos demasiado rápidamente. Reciban. Empiecen a darle gracias. Levántense y sacúdanse. Sacúdanse las ataduras que tienen alrededor. Libérense de aquellas cadenas que le imponen su mente natural, el racionamiento intelectual y sus propias habilidades tan limitadas. Tienen un Dios grande, un Dios maravilloso. Así es. Ahora démosle una ofrenda de alabanza. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, 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 gracias. Amén. Gracias, Señor. Amén. Cuando yo recibo una profecía, por lo general solo recibo la primera parte. Ahora, si me quedara pensando, ¿qué voy a decir después? No recibiría nada más, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin embargo, si digo la primera oración, lo demás sigue. ¿Entiende? ¿Hay alguien más? A ver, sí, allá arriba hay una persona con la mano izquierda. Eso es, levante la mano, póngase de pie. Novia mía, tú eres la más bello de la tierra y la niña de mis ojos. El propósito y el plan que tengo para ti es que el mundo vea el resplandor de mi amor y de mi alabanza. Levanta tu voz y habla. No temas lo que piensen los demás. Habla mi palabra y obedécela. Amén. Gloria a Dios. Esa sí fue completa. Gloria a Dios por eso. Esta no es la primera vez que profetiza, ¿o sí? La primera vez en mucho tiempo ha dejado que su don se oxide. Necesita decirle al Señor que no va a permitir que vuelva a suceder eso. De acuerdo. Noten cómo todo gira alrededor del mismo tema, el amor de Dios, el cuidado que tiene de nosotros, el hecho de que Él quiere que estemos libres de cualquier carga, temor y que tengamos valor. Amén. Pongámonos de pie y démosle una ofrenda de alabanza. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a tu maravilloso nombre. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre.
gloria, aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias, Padre. Aleluya, gracias, Señor, gracias, Señor. Amén.